hacer es simplemente para que ustedes vean el proceso. El RNC ya yo lo tengo puesto, le voy a poner el periodo que voy a modificar, que es octubre 2020, ¿se acuerdan? Que pongo el mes primero y el año va completito. Entonces, ya tengo mi número de clave de nómina, que es una sola nómina que tenemos, el A01, el tipo de documento. Fíjense aquí que en estos dos casos son extranjeros y lo que estamos poniendo es el número del NSS. Ese número usted lo encuentra dentro de la plataforma, en todos los reportes que usted va a generar. Entonces, señores, aunque ustedes vean aquí esta clasificación, ¿se acuerdan? Que yo les dije, si usted no tiene esos datos así, no se preocupe y déjelo en blanco. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí lo tenemos, pero hay otros que no están. Por ejemplo, se quedan en blanco y no va a pasar nada. La fecha de nacimiento no la tiene que poner, o sea, ahorre tiempo. Fíjese que ahí no está, ni ahí está, ni ahí está, y no hay ningún inconveniente. Entonces, el aporte voluntario, el salario del impuesto sobre la renta, el salario cotizable. Fíjense que el salario cotizable, cuando usted lo pone, si usted lo deja sin cambiar para impuestos sobre la renta y para el Infotep, le va a asumir el mismo. Por eso es mucho ojo pelado. Por ejemplo, usted podría dejar el mismo cotizable en ISR y aquí, pero si hay horas extras, debe de manejarlo por este campo. Como hicimos en el ejemplo de la clase anterior. En este caso dice asalariado por hora o labor a tiempo parcial. Esa categoría, o sea, ese concepto puede estar bien. Usted le puede también poner no trabajo mes completo, pero eso cuando usted le pone no trabajo mes completo quiere decir que tiene menos salario. En esta empresa el mínimo es 10,730. Ustedes saben que tenemos 3 tipos de salarios mínimos, aparte de los salarios mínimos sectorizados. Entonces, de una vez completada, acá le damos, yo le doy a salvar, que ya se concluyó, y aquí le digo a generar archivo. Déjenme ver si tengo mucho archivo abierto para que no me, para ver si no me dura tanto. Dígame, Ana. Ana, que levantó la mano. Profe, Dígame. una pregunta. Me quedé con una duda en la clase pasada. ¿Yo en la TCS voy a manejar una sola nómina o de acuerdo al tiempo en que laboren mis empleados, ya sea de tiempo parcial? Si en mi empresa yo trabajo con varios tiempos, ¿tengo que preparar una nómina para cada uno? Eso está opción. Para cada horario. Eso está opción suya, no es obligatorio. Eso va a depender de la comodidad con la que usted quiera trabajar. Si usted tiene demasiados empleados y usted lo quisiera clasificar, clasifíquelos. Si son muchos empleados. Si son 2 o 3 empleados, usted lo puede manejar en la misma nómina. O sea, en la misma nómina que viene siendo la nómina principal, que va a ser el código 01. Pero eso es cuando usted tiene pocos. Si usted tiene muchos, es aconsejable que entonces lo maneje por separado. Por ejemplo, si usted tiene una nómina, vamos a decir, con 50 empleados temporeros o móviles, dependiendo, es mejor que usted lo maneje separado del resto del personal. O sea, que cree una nómina. Ya nosotros vimos en la clase del sábado cómo creamos una nómina nueva, ¿se acuerdan? Que eso está en el perfil de la empresa. Desde el perfil yo creo más nómina dependiendo a mis necesidades. ¿Se contestó tu pregunta, Ana, entonces? ¿Fue suficiente? Sí, perfecto. Muy bien. Tenía esa duda porque... Sí, muy bien. Jorge. Y agregar a lo que usted dice, que justamente en esa parte, cuando hay trabajadores ocasionales, es cuando aún es más preponderante el asunto de la planilla de autodeterminación, porque si el resto del personal fijo regularmente no tiene cambio, pues entonces quizás no sea tan prioritario lo de la autodeterminación porque no hay nada que cambiar, pero en la parte de los móviles sí, porque ahí probablemente
los empleados van cambiando y los salarios quizás no sean lo mismo mensual. Muy bien, muchas gracias. Eso es cuando usted tiene 5 empleados y que todo sigue igual, usted no va a hacer esos cambios, lo va a hacer de otra manera que es parte de la clase de hoy. La puse a generar y miren, yo cerré todos mis archivos que yo tenía abiertos porque es que yo uso abrir hasta 20 archivos de Excel y no sé cuánto de otro y voy trabajando con todos. Y miren qué rápido se generó el archivo TXT. Si hubiésemos tenido un error en una cédula o en algo, ustedes saben que sale un error, como lo vimos en la clase del sábado. Entonces, ahora vamos a entrar a la plataforma de la TSS para cargar nuestro archivo. Y me pueden apagar el micrófono, por favor. Entonces, acuérdense que para todo tengo que usar el celular porque me va a pedir este código. Mira, ya se me salió. Ya se me salió. Ya se me salió. Tengo que loguearme de nuevo. Entonces, me voy a loguear de nuevo porque esto se va saliendo si nosotros no le damos movimiento. Fíjense que elegimos para la plantilla de autodeterminación, para cualquiera, envío de archivo. Y una vez que yo le di, perdón, antes de, quiero mostrarle el valor que tiene aquí. 28,000, si alguien lo puede anotar, 28,362,53. Bien, entonces le damos a envío de archivo. Porque la TCS siempre me va a generar una factura. Está en usted, la empresa, que quiera modificarla o no. Si usted, como dijo Jorge, no tiene cambio, una plantilla chiquita, pues no haga nada de esto. Yo la estoy haciendo, pequeña, pero la voy a hacer para que ustedes vean el proceso completo. Le di autodeterminación mensual y voy a cargar ahora desde donde yo tengo ese archivo TXT que se generó. ¿Se acuerdan que cuando dice que se generó es un archivo TXT? Y lo vamos a ver aquí ahora, que me va a decir este archivo TXT. Mírenlo aquí. Tiene el RNC, yo me doy cuenta porque tiene el RNC y tiene el mes y el año. RNC, mes y el año. La que hicimos el sábado tiene aquí otros datos y el mes. Pero yo elijo esa. Fíjense que yo ni la abrí, yo no necesito abrirlo. El TXT, si le dio bien, no hay que hacer nada. Después que ya yo la cargué, mírenla aquí, yo le digo cargar. O sea, después que yo la busqué, le digo cargar el archivo. Y miren lo que me dice ahí, que si yo quiero que me envíe un código, yo le voy a decir que sí, que me envíe un código, voy a activar mi celular, hasta ver si ya me llegó el código. Aquí llegó el código. Esto es en vivo, tal, y mírenlo aquí, lo que sale. Después que usted la procesa, que verifique los resultados de su envío en 5 minutos. Regularmente eso está al instante, pero cuando es fecha de pago, hay muchísimas empresas grandísimas que a veces el día anterior del pago están en la noche haciendo esto mismo. Entonces, yo me voy a mi estado de cuenta, y le voy a dar a refrescar. Y miren, fíjense que ya refrescó. ¿Por qué yo sé que ya refrescó? Fíjense acá. Me están siguiendo. Refrescó y ya cargó lo que yo hice, porque ahora tiene la fecha de hoy que es 3 de noviembre. Entonces, una vez ya yo lo veo, este era el mismo valor que teníamos. ¿Quién me lo anotó? ¿Quién me lo anotó? Es el mismo. Sí. Porque no hay cambio, es una empresa pequeñita, pero yo lo estoy haciendo para mostrarle a usted el proceso completo. ¿Qué hacemos luego? Le cliqueamos aquí donde dice el número de referencia. Y en el número de referencia, fíjense
que yo tengo varias alternativas, imprimirla, si yo le doy a imprimir, ya para pagar. Pero yo tengo la ventaja de darle aquí detalle de empleados. Y fíjense que ahí en ese detalle, yo puedo llevarlo a Excel, exportar a Excel. Yo lo exporto a Excel. Vamos a ver si me lo hace. Eso lo hace inmediatamente. Lo exporto a Excel y vamos a ver ahora el archivo en Excel que yo acabo de bajar. Vamos a ver si ya abrió. No abrió, vamos a abrirlo. Entonces le da un mensaje de que el archivo no es en el mismo formato de Excel y yo le dije que sí. Ahora se lo muestro el archivo. Mírenlo aquí el archivo. Fíjense que tiene la misma ruta 1020. Entonces me dice que contó 11 empleados. Este es el número de orden. Estos son los números de cédula, los nombres y los apellidos, la referencia. Esta es la factura. Miren aquí que yo les dije que el número de NSS sale en todos los documentos que nosotros generamos y lo más importante que yo debo de hacer es cuadrar esta nómina. Claro, esta me va a dar igual. Esta nómina que yo tengo aquí contra la nómina que yo tengo que yo cargué. La nómina me da lo mismo porque yo no le hice cambio. Pero por aquí usted revisa el per cápita, eso lo vamos a ver ahora en la clase de hoy, el total de la factura, que es el total a pagar. Miren, yo le voy poniendo totales. Y ahí ya está lista mi factura. ¿Qué yo también debiera hacer? Yo también debiera ir a buscar, ustedes saben que mis datos del Infotep y del impuesto sobre la renta. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos el sábado? ¿Para qué yo lo busco? Para asegurarme que en ambos casos mis valores son los mismos y no dejar pasar un error por alto, ¿verdad? Que se haya cargado algo que no sea lo adecuado. Voy aquí a preliquidación del impuesto sobre la renta. Preliquidación. Y fíjense aquí, como yo cliqueo el mes 10 del 2020. Y aquí me sale ya la nominita de 11 empleados con mi total, que en este caso es lo mismo. Es lo mismo porque no hubo cambios. De eso yo estoy segura. Si en caso de que sea muy grande, me voy a detalle de empleado. ¿Para qué? Para bajarlo a Excel. Ahí lo bajé a Excel. Vámonos ahora al del Infotep. Nos vamos al tab aquí del Infotep, vencida y vigente. Y aquí cliqueo y me sale también. Todas estas son las notificaciones para pagar el Infotep y la Seguridad Social. La del impuesto sobre la renta se maneja por la página de la DGI. Entonces aquí igual, ese es el monto total de mi nómina, pero si yo quiero tener mi backup de todo lo que yo cargué, le digo detalle de empleado y lo exporto a Excel y tengo todos mis datos de ese mes, ¿verdad? Lo tengo todos abiertos y cuadrados. Me aseguro de que están todos cuadrados. ¿Alguna pregunta? Ahora vimos ya el proceso completito. ¿Alguna pregunta con respecto a ese proceso? Lo vimos entero. Así se hacen todas las demás archivos de autodeterminación, de bonificación y todo. En el archivo de bonificación, ¿qué es lo que usted va a tomar en cuenta? Que es solamente la bonificación, el valor bruto, pero después todo es un proceso bastante muy friendly, o sea, algo que usted puede fácilmente manejar. Vamos ahora a mostrarle cómo quedamos ayer en las demás plantillas.
vamos a mostrarle las demás plantillas. Déjenme abrirla primero. Las demás plantillas que yo le mencioné. Le voy a mostrar una de novedades, pero después todas es el mismo proceso que usted va a realizar. Déjeme compartírsela así como yo la abrí. Esta es la plantilla de novedades. Fíjense que yo debo de activar las macros. Yo la activo las macros. ¿Para qué? Para que cuando yo termine, se cerró. Para cuando yo termine, yo pueda generar mis archivos. ¿Se está viendo esta ahora? La de novedades. Bien, entonces, el archivo de novedades es lo mismo. Vamos a hacer la clave de nómina, si es 01, dependiendo de la cantidad de nóminas que usted tenga. Y fíjense aquí el tipo de novedad. El tipo de novedad, esto lo usamos en empresas verdaderamente grandes, señores. En empresas verdaderamente grandes. Porque en una empresa, por ejemplo, de 100 empleados, de 200 empleados, no todos los días usted va a tener una licencia de maternidad. No siempre usted va a tener un ingreso, ni nada así por el estilo. Pero si usted quisiera, si usted tiene un ingreso masivo que en una semana o en un día le van a entrar, qué sé yo, 10, 15 empleados, lo puede hacer por aquí. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que elegir en el tipo de novedad? Fíjense ahí. IN si es un ingreso, SA si es una salida, BC si es vacaciones, LB si es licencia voluntaria, LM la licencia de maternidad, LD licencia por discapacidad, AD actualización de datos del trabajador. Ruth, si me puede apagar el micrófono, por favor. Entonces, la AD son las actualizaciones cuando se le hace un cambio de salario y todo eso. Pero eso es cuando sea masivo. Hoy nosotros vamos a mostrarle cómo se hace cuando es 1 a 1. Entonces, ahí usted elige el tipo de novedad. Si usted tiene varios tipos de novedades en un mismo mes y no lo ha ejecutado 1 a 1, la puede hacer a través de esta plantilla poniéndole el código que corresponda. Pero sin confundirse, que no le vaya a poner un código a un empleado y sea otro. La fecha de inicio, ustedes saben que si hay una incapacidad, hay una fecha de inicio, si hay de lo que sea, hay una fecha de inicio. Y la fecha de finalización, si es una licencia de maternidad, si es una licencia de enfermedad, hay una fecha de terminación. Sí, fíjense que si usted tiene una salida o algo, usted le va a poner la fecha acá. El tipo de documento es lo mismo, si es el NSS, y si es la cédula o el pasaporte, ya eso lo vimos. Y aquí usted va a colocar el número de documento. Recuérdense del truquito que le enseñé, que usted lo pone en un bloc de notas o en un notepad, dependiendo cómo esté su computadora, copia todas las cédulas con sus guiones, después la sombrea y le dice a replace, o sea, reemplazar, y se le van todos los guiones y lo copia directamente aquí. Lo mismo, aquí usted puede llenar esta, porque el número de la cédula está linkeado con la base de datos de la Junta Central. Pero si es un ingreso, usted va a tener disponible todos esos datos, lo puede completar. El salario cotizable, siempre debe de colocarlo. El aporte, si hay un aporte voluntario. Esto es cuando yo soy empleada y yo quiero aportar más dinero a mi plan de pensiones. Yo digo, sí, descuéntenme 500 pesos como voluntario. Esos 500 pesos se ponen ahí. Esto ya es lo mismo, el salario de la impuesto sobre la renta, otras remuneraciones. Ya esta parte aquí es lo mismo que usted va a colocar. Bien, lo mismo que nosotros vimos en la plantilla de autodeterminación. Por eso la importancia de aquella plantilla, porque esa es como la base, la que le va a ayudar a usted a que con el tiempo usted maneje todas las plantillas adecuadamente. Y también va
a colocar aquí, fíjense que aquí usted va a colocar siempre y cuando sea un ingreso. ¿Mm? Si no es, si lo que usted está poniendo aquí es una licencia de maternidad, usted no tiene que llenar aquí nada. ¿Me siguen? Solamente si es un tipo de ingreso. Bien. Esa es de la plantilla que usted pudiera utilizar más. O sea, la que más va a usar es la mensual. La bonificación la va a usar una vez al año, pero se la muestro para que sepan que no se hace junta. Y esta es para las novedades. Y el tema de hoy es justamente nuestras novedades en la seguridad social. ¿Alguna pregunta? Déjenme cerrar todo esto que tengo aquí. ¿Alguna pregunta, señores? Dígame, ¿se entendió? No hay preguntas, todo está claro. Rosaini. Rosaini. Sí, sí, buena. Buena, dígame. Yo quiero saber, profe, o sea, lo que pasa es que tengo problemas con el internet, que está como Se viene y corta y algo así. Entonces, en esta planilla, yo estoy trabajando con ella y yo puedo, por ejemplo, si yo tengo a María con una enfermedad común, a José con varias novedades. Exacto. Yo tengo varios empleados, varias novedades. Yo lo puedo registrar todo en esa misma planilla, eligiendo el código. Cada novedad para persona. Exactamente. Entonces, dependiendo del tipo de novedad, por ejemplo, si es un ingreso, tú tienes, vamos a decir en el mes, tú tienes un ingreso, tú tienes una enfermedad común, tú tienes un cambio de salario, un ejemplo de diferentes empleados. A cada empleado tú le vas a asignar un código. La última columna es exclusivamente para cuando sea ingresos. Entonces, los datos de salario y eso es lo mismo, en la misma proporción en que tú clasificas los sueldos en la de autodeterminación mensual. Ahí lo más importante es como el inicio, saber qué código, que es un trabajito bastante delicado. Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a eso? No, pues vamos a pasar a nuestro segundo tema. Me gusta siempre ponerle la parte de la teoría en la presentación, pero lo hago rapidito para entonces mostrarle en la plataforma. Fíjense que nosotros quedamos ahí y ya hicimos eso. Y hoy volvimos y repetimos algo de esa plantilla. Entonces, ahora vamos a hablar de novedades del empleado. El tema de hoy todo es novedades. Novedades del empleado, todas son novedades del empleado. Lo que sucede es que estas novedades que yo le llamo novedades del empleado tienen que ver solamente con ingresos, salidas y cambio de salario, solamente. Entonces, las otras novedades son las novedades del sistema de familiar de salud, del seguro familiar de salud. Entonces, una novedad que es un cambio, algo nuevo que viene para un empleado. ¿Qué puede ser? Una salida, ya eso es un cambio. Una entrada, eso es un cambio. Un cambio de salario es un cambio. Esos son los tres tipos de cambios que nosotros tenemos. Ingresos, salidas y cambio de salarios. Entonces, yo le voy a mostrar aquí, pero lo voy a hacer en la plataforma para que ustedes vean. Vamos a hacerlo mejor a la plataforma. De todas formas, yo le puse esos pasos le puse los pasos en el material ahí que ustedes tienen. Entonces, vamos a compartirles la plataforma de la TCS. Entonces, fíjense de algo. Ustedes ven eso que dice novedades ahí. Y ven esta otra que dice novedades también. Cuando yo les dije ahora novedades del empleado,
que me refiero a 3 tipos de novedades: ingresos, salidas y cambios. Entonces se hacen en esta que dice novedades simplemente. ¿Mm? Ya esta es otra novedad, que es el tema que sigue después que yo le explique este, pero no quisiera que se me vayan a confundir. En la plataforma también hay actividades que tienen preguntas, me parece, de ese sentido. No recuerdo si tiene eso, porque yo hago como una tabla de muchas preguntas y después no la pongo todas. Entonces, pero para que ustedes sepan qué es eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo me voy a dar un ingreso. Bien, para simplemente mostrarle a ustedes. Entonces, ingreso de trabajadores. Mi cédula. Ahí salió mi nombre. Fecha de ingreso. Ojo. El trabajador debe de ser ingresado, por ejemplo, si yo ingreso mañana al trabajo, en el día de hoy, al finalizar, antes de la persona que vaya a hacer este trabajo, debe de quedar adentro. ¿Usted sabe por qué? Porque ese empleado debe quedar cubierto. Debe quedar cubierto ante cualquier riesgo. ¿Mm? Si usted lo tiene registrado, ya tiene su NSS y tiene todo, usted tiene cómo demostrar que ese empleado usted lo entró en tal fecha. O vamos a suponer que el empleado, Dios no lo quiera, a los 3 días, a los 5 días, tiene un accidente en el trabajo o en el trayecto. Se le pueden prestar los primeros auxilios porque usted no tiene riesgo. O sea, ni el empleado lo va a demandar, porque el empleado lo pudiera demandar si no lo tiene adentro de la seguridad social. Lo que le quiero decir es que inmediatamente entre el trabajador, debe de ser ingresado aquí. A Rosani, que me preguntaba de ponerlo todo junto según las novedades, eso cuando son inmensidades de entradas. Porque si le entra uno, es preferible que usted venga a hacer ese uno de esta forma que yo le estoy mostrando. Vamos a ver si me la procesa con la fecha de mañana. Le estoy poniendo que es la fecha de mañana. Entonces, le voy a poner el salario mínimo, 10,730. Fíjense que ahí me dice salario cotizable para la seguridad social. Déjenme ver si yo lo puedo poner un chin más grande para que se vea mejor, ¿verdad? Se ve mejor ahora. Entonces, seguimos. Aporte voluntario. Ese aporte usted lo va a tener escrito si el empleado quiere, pero en la mayoría de los casos nunca tiene. El tipo de ingreso normal, vamos a dejarlo normal, usted lo va a colocar dependiendo del tipo del trabajador. Entonces, aplicables al cálculo de retenciones del impuesto sobre la renta. Fíjense, si yo lo dejo en blanco, si es igual a la seguridad social, se puede dejar en blanco, o sea, en 0. De lo contrario, usted tiene que poner un numerito aquí. Tiene que poner un numerito ahí. Pero como es igual, lo voy a dejar en 0. Y lo mismo, cálculo aplicable al Infotep. Me dice lo mismo. Si es lo mismo, yo lo dejo en 0. Acuérdense de la plantilla, que en la plantilla, cuando yo pongo el salario cotizable, si lo demás yo lo dejo en blanco, me va a coger el mismo que yo tengo en la seguridad social. Entonces, en este caso, lo vamos a dejar así. Fíjense de algo. Fíjense de algo. Y esto es lo que yo quiero que ustedes se maneje bien. Ya nosotros generamos la plantilla de autodeterminación del mes de octubre, sí. Ya está generada, lista para pagar. Pero fíjense aquí que me dice, campos aplicable al periodo 10-2020. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo no he pagado aún ese periodo. El 10-2020 no ha sido pagado. Si yo ingreso a este empleado que está ingresando mañana,
que estamos a 4, o aunque lo deje con la fecha de hoy, me vuelve a salir campos del periodo 10-2020, porque ese es el periodo que está abierto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le dé ingreso, porque ya aquí me habla de otras remuneraciones, lo mismo que ponemos en la plantilla, si hubo saldo a favor, que si es un agente único, si voy a tener ingresos de otro empleador, etcétera, etcétera. Entonces, si yo le doy a insertar, ustedes van a ver cómo mi plantilla se va a modificar, se va a cambiar. Por eso la importancia de las fechas y la importancia de los procesos. Entonces, ¿qué recomendamos? Que usted primero pague, yo lo voy a hacer para mostrarle el proceso completo. Pero ¿qué es recomendable? Que usted pague su TSS primero, su seguridad social, ya que usted la generó, usted la paga, y luego le da ingreso. Y luego le da ingreso. Tratar de que no ocurra mucho tiempo entre el pago y en el ingreso, por lo que le expliqué anteriormente. Entonces, le voy a dar a insertar para que ustedes vean. Fíjense, dice, el ingreso fue registrado satisfactoriamente. ¿Están viendo? Porque todo eso yo lo tengo por en pantallazos allá. Aquí lo están viendo en vivo. Entonces aquí me dice que la fecha es esta, el salario, etcétera, etcétera. Pero todavía no está dentro. Yo debo de decirle aplicar novedades. Y cuando yo le digo aplicar novedades, fíjense, novedades aplicadas satisfactoriamente. Ahí ya cubrimos lo que es el ingreso del empleado. Entonces, me voy a ir aquí al estado de cuenta y vamos a darle a refrescar a ver si esto me genera algún cambio. Generalmente genera un cambio. Y cuando la persona va a pagar y está en el banco o está haciendo un pago en línea, porque usted sabe que usted puede generar el pago en línea con su internet banking, pero esa parte yo no se la muestro, porque ya eso es un proceso administrativo, es diferente. Es un proceso de contabilidad. Entonces, fíjense que no me parece que no me la va a cambiar. Qué bueno que no me la va a cambiar. Pero a veces sucede, pero ya yo le dije que es el periodo 10-2020 que me lo va a aplicar. Y yo le estoy dando que me refresque las informaciones. Vamos a ver. Vamos a ver aquí si sale exactamente lo mismo. Fíjense, está saliendo exactamente lo mismo. Lo que quiere decir que todavía se puede pagar sin ninguna dificultad. Pero ojo, le hace los cambios. Lo que le estoy diciendo, le hace el cambio. Le hace el cambio. Sin uno darse cuenta, le hace esos cambios. Entonces, ahora mismo vamos a dar salida a eso mismo que entramos. Simplemente para que ustedes vean lo que yo hago por novedades. Antes de dar salida, vamos a hacer un cambio de salario. Antes de hacer salida, vamos a dar el cambio de salario. Vamos a entrar un cambio de salario con fecha del día 5. Lo puede hacer con la misma fecha si quisiera, pero todo va a depender del caso que usted tenga. En particular, vamos a decir que el salario, en vez de los 10,730, ahora va a ser de 11,000 pesos. Y vamos a dejar en blanco los demás. Recuerde que si es distinto, debe completarlo. Entonces aquí me pregunta si tengo otras remuneraciones, le digo que no, si hay saldo a favor y si hay ingresos exentos del impuesto. Me parece que le puse en la plataforma un listado, un cuadro, con todas las categorías de los salarios para seguridad social, para Infotep, para el impuesto sobre la renta, lo que está exento. Aunque el curso no es eso, pero sí usted debe de conocerlo. Entonces, todo esto lo dejo en blanco y le digo insertar. Déjenme ver si fue, perdón, me quedé con salida y yo quiero el cambio.
el cambio. Vamos a hacer el cambio. El cambio de salario. Vamos a hacerlo acá, 11,000. Y vamos a exactamente. En ese caso, ingresa con la proporción que devengó en el mes y no con el sueldo completo. El sueldo neto no, sueldo bruto. Se ingresa con la proporción. Pero yo no le voy a explicar todavía esa parte porque en la siguiente clase hay otro tema que tiene que ver con eso que me están mencionando. Déjame ver quién es. Claudia. Claudia me está diciendo que en el caso que se entre a un trabajador en la fecha próxima de pago, en este caso se ingresaría el empleado con la proporción que devengó en ese mes y no con el sueldo bruto. Exactamente, porque aquí yo estoy poniendo el sueldo bruto. ¿Mm? Pero usted lo va a ingresar con la proporción. ¿Mm? O puede hacerlo, ponerlo en la plantilla de autodeterminación, si usted tiene muchos cambios, y ahí se va todo el mundo y no tiene que hacer esto. Fíjense que en la plantilla de autodeterminación, si usted tiene un cambio de salario y lo registra por allá, no tiene que hacer manualmente. Sí. Entonces, vamos a decirle aquí que es 11,000 y aquí que es 11,000. Fíjense que aquí le doy a insertar y me dice que las novedades están pendientes de aplicar. Lo mismo de ahorita. Y le digo, aplicar novedades. Me dice que las novedades están aplicadas satisfactoriamente. Entonces, no solamente nos queda la salida de los trabajadores. La salida de los trabajadores. Como es la misma nómina, acuérdense, si usted tuviera varias nóminas, aquí les salen las nóminas distintas. Y usted debe de elegir a qué nómina pertenece ese trabajador. Entonces, ahora vamos a hacer la salida de lo que nosotros acabamos de entrar. La salida de lo que acabamos de entrar y le vamos a poner 11,000. Fíjense que aquí en el salario, esto es muy importante. Si yo le estoy poniendo, vamos a emplear la lógica un poquito. Si yo me di entrada con 4 de noviembre y puse 11,000, y yo me estoy dando salida con 4 de noviembre, ¿cuánto yo gané? ¿Quién me dice? ¿Cuánto ganó el empleado? Pregunto de nuevo. Si yo me di entrada ya, y la entrada con el cambio de salario y todo es 11,000. Pero yo me di entrada y el cambio con esta fecha. Entonces, si yo voy a darme salida con esa misma fecha, ¿cuánto sería el salario? 461. Ah, 461,60. Sí. Eso quiere decir que ese fue el salario que devengó. Porque si usted le deja lo mismo 11,000, va a cotizar por los 11,000. Entonces, lo dejamos en blanco para que sea lo mismo, tanto para Infotep como para el impuesto sobre la renta. Le digo insertar. Debe seleccionar. Yo no seleccioné a nadie. Ay, no le di a buscar. Perdón. No le di a buscar. Lo estoy haciendo como muy en automático. Entonces, ahora sí, vamos a darle a insertar. Y ahí lo insertamos. Dice que tiene novedades pendientes. Si usted da muchas entradas, salidas de esta manera y no le da a aplicar, le va a decir que tiene novedades pendientes. La baja fue ingresada satisfactoriamente. Mírenla ahí. Ya le di a aplicar y ya yo no tengo nada pendiente de aplicar. Vamos a ver porque debemos asegurarnos que esa notificación
no haya sufrido ningún cambio. ¿Mm? Vamos a ver si la notificación es la misma, porque a veces cambia el número. A veces cambia el número. Déjenme ver si fue esta. Sí, mírenla ahí, la notificación me está cambiando. Se la voy a mostrar. La notificación me está cambiando. Ahora yo creo que se dañó. Lo que yo quiero explicarle es que si esa notificación le cambia, si se me dañó, porque mírenlo aquí el número. Ese era el número, el 6982. Y miren el número que tiene ahora, que es distinto. Lo que yo le quería decir es que si cuando usted vaya al banco o usted esté pagando en digital, de cualquiera de las dos vías, le va a decir que no existe la notificación. Si usted lo hace con la primera que generamos. Es decir, que usted tiene que venir aquí e imprimirla de nuevo. Dígame, Catherine. Dígame, Catherine, adelante. Catherine. ¿Tiene la mano? Hola. Hola, hola. Sí, decía, escribí por el chat que el internet mío está muy lento. Ah, Que ok. no entendí la parte de que por qué al yo sacar un empleado de la TCS, yo debo de calcularle o debo de ponerle lo que gana el salario diario, porque es el salario diario de una persona que gana 11,000. Porque yo debo de ponerle el salario diario y no el salario mensual en la hora de la salida. Muy bien, gracias, Catherine. En sí no es el salario diario que ponemos, sino usted debe de colocar ahí el salario que devengó el empleado mientras estuvo trabajando en ese mes. Entonces, si yo pongo los 11,000, quiero decir que el empleado trabajó el mes completo. Sí. Entonces, no recuerdo quién fue que me dio el valor y lo que estamos entendiendo es que trabajó un día. Y ese es el salario de un día, pero no es porque se ponga el salario diario, sino que debe de ponerse, porque usted no puede cotizar por los 11,000, no debe cotizar por los 11,000, sino debe cotizar por lo que realmente usted pagó en la nómina. Bien, Catherine. ¿Alguna otra pregunta? Sí, lo entendí muy bien, gracias. Ok. Entonces, le decía que la notificación, o sea, el número de la factura ha ido cambiando. Porque, miren, yo generé como 3 veces o 4 ahí, dándole a novedades. Entonces, no me ha hecho ninguna aplicación, pero ya esa que yo generé al inicio no es válida. Tengo que hacerla de nuevo. Como tengo que hacerla de nuevo, usted la genera, le da refresh y la genera de nuevo y verifica que los empleados son los mismos que usted, los mismos que usted tiene en su nómina, para que no hayan discrepancias. ¿Alguien me levantó la mano? Sí, yo, profe. Adelante. Rosani, yo quiero hacer una pregunta. Dígame. Imaginémonos que este empleado tiene más tiempo, quizá 1 año, 6 meses, 7 meses, no sé. En la parte para yo darle salida, en la parte de abajo donde dice ingreso exento, ingreso... Yo lo que quiero saber, cuando yo voy a hacerle mi cálculo de sus prestaciones laborales, ¿dónde yo llevo ese dinero que yo le pagué a ese empleado? Donde dice lo que son las prestaciones, por ejemplo,
preaviso y cesantía, se pone en la parte, en la casillita de abajo que dice ingresos exentos del trabajador. Se coloca el monto ahí. Si tú revisas, Rosani, si tú revisas en la plataforma, yo le puse un esquema de qué es lo que está exento y todo eso. Pues ahí va si le pagara regalía también, la regalía, ahí va la cesantía y el preaviso. Ok, gracias. A la orden. Entonces le decía que la debe de generar de nuevo porque cambian los números y cuando usted va a pagar, entonces pudiera tener alguna dificultad. Bien, vamos a continuar. Si no hay pregunta, continuamos ahora con las demás novedades. Nos vamos ahora con las novedades. Vámonos ahora con las novedades. Y en esta sí no voy a poner, hacerle ejemplo, porque no le puedo hacer un ejemplo de maternidad, porque el proceso es distinto. Pero yo tengo los pantallazos acá. Entonces, fíjense que lo que acabamos de ver ahora mismo fueron las que yo le llamo novedades del empleado, que es en la TCS es novedades solamente. Entonces, vimos ingresos, vimos salidas y cambio de salarios. Fíjense aquí que usted tiene exactamente lo mismo que nosotros vimos allá. Exactamente lo mismo. Entonces, ahora vamos a hablar de las novedades del Seguro Familiar de Salud. Primero vamos a hablar de un dependiente adicional. O sea, todo lo que es Seguro Familiar de Salud está comprendido ahora en este acápite. Dependiente adicional. ¿Quién me dice que es un dependiente adicional? ¿Lo conocen? ¿Lo conocen, un dependiente adicional? Buenas. Sí, buenas, dígame. Un dependiente adicional, ejemplo, en este caso serían los padres, suegros y mayores de 21 años. Muy bien, excelente. O sea, debemos estar claros que ese dependiente adicional son mis padres, mis suegros y cualquier hijo mayor de 21 años, que esté, 21 años que esté incapacitado. Si el hijo mayor, si está incapacitado, yo lo puedo justificar. Si no está incapacitado, entonces yo debo de pagar. Todo dependiente adicional se paga. Es el empleado quien lo paga. Entonces vamos a ver aquí. Lo paga el empleado. Entonces, todas las novedades que vamos a ver ahora van a ser así, novedades del Seguro Familiar de Salud, porque todo esto tiene que ver con el seguro médico. Entonces, dice, puede ser la madre, puede ser el padre, el hijo mayor de 21, todos al mismo tiempo, pueden ser los suegros, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto va a pagar el empleado? O sea, que usted le debe de retener en la nómina 1,190,12. 1,190,12. Ese numerito va cambiando a medida que van cambiando los salarios mínimos, el salario mínimo cotizable. Entonces, ¿cómo registramos el dependiente adicional? Fíjense bien, que antes de usted registrar, déjenme ver si lo tengo aquí. No, antes de usted registrar ese dependiente adicional en la página de la TCS, hay que hacer un proceso. Entonces, ¿cuál es ese proceso? El proceso, hay empresas que le dicen al empleado que vaya a la aseguradora, a la ARS, a la cual pertenece, y haga su gestión de incluir a su dependiente. Para incluir al dependiente se necesitan, ustedes saben que los datos generales y documentos, como son la cédula, esos documentos. Entonces, antes, fíjese bien, antes de usted colocarlo aquí en TSS,
debe hacer ese proceso, ya sea que lo haga una persona dentro de la empresa, recursos humanos, la ente de contabilidad, quien sea que lo pueda hacer, o el mismo empleado. Hay empresas que son la misma empresa quienes hacen el proceso, una gran mayoría. Hay otras que dejan al empleado que vaya a la aseguradora y coja su lucha. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Ese dependiente adicional que yo quiero incluir para que me hagan ese descuento de 1.190, yo lo incluyo en mi núcleo familiar. Entonces, por eso el núcleo familiar lo maneja las ARS. Entonces, si usted pertenece, por ejemplo, a humano, en humano, usted hace los contactos para incluir ese dependiente. Y le van a decir, dame la cédula, dame esto. Bien. Entonces, tiene que estar dando seguimiento para preguntando que si ya está incluido en el núcleo. Porque hasta que no esté en el núcleo que le aparezca, usted no puede hacer nada aquí. Es un grave error a crear un dependiente adicional aquí sin antes haberle hecho la inclusión en el núcleo familiar. Bien. Entonces, ¿quiénes aplican para la devolución per cápita pagado por cuenta de dependientes adicionales no dispersados? Ustedes saben qué es lo que esto significa. Que si usted, por ejemplo, incluyó a su padre y su padre tiene un trabajo por ahí, está en su núcleo, tiene un trabajo y está cotizando por otra parte. Porque usted si trabaja tiene que cotizar. Entonces, que hay como una duplicidad en la cotización. Entonces, ¿qué es lo que hace la TSS? Acuérdense que uno de los roles de la TSS es la distribución, después que recauda, la distribución de los fondos. Entonces, ese dinero que usted lo puso como dependiente adicional, que le llamamos en este caso per cápita, ese es el per cápita, ese dinero no fue dispersado, o sea, no fue distribuido a esa ARS. Por varias razones. Puede ser porque busca un trabajo y está trabajando. Y miren aquí, por no formar parte del núcleo familiar. Por no formar parte del núcleo familiar del trabajador titular que realizó el pago. Y hoy estuvo cotizando con otro empleador. Porque puede ser que usted lo incluya y de un momento a otro consigue un trabajito y nadie está percatándose y va y trabaja y ya. Está en 2 lugares. Entonces, ¿qué hace la TCS? Todos los años o cada 2 años hacen una revisión de todo ese dinero que no ha sido distribuido a las ARS. Y se lo devuelve al empleado mediante la creación de una cuenta en el banco de reservas. Va al banco de reservas y le devuelven ese dinero. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de eso? Bien, seguimos. Para que no nos coja mucho tiempo. Ahora, vamos al subsidio de enfermedad común. Ahorita lo muestro en la página, de todas formas, por dónde es que se hace. El subsidio de enfermedad común. ¿Cuál es la enfermedad común? ¿Quién me dice? ¿Qué voluntario me dice qué es una enfermedad común? Enfermedad común es cualquier enfermedad que no tenga que ver con una enfermedad de trabajo. Excelente. Excelente. Cualquier enfermedad que no tenga que ver con enfermedad del trabajo. O sea, si a usted le dolió la cabeza y lo incapacitaron. Si usted tuvo un accidente que no es laboral, un accidente que no es laboral, entonces se registra como una enfermedad común. Que si usted tiene hepatitis, que si usted tiene diabetes, que si tiene el virus, que si tiene esto, lo que sea. Una enfermedad común.
Entonces, no nos vamos a poner a explicar esto para nosotros ganar tiempo, porque ya esto sería parte de lo que es la parte de la teoría que va en el curso de la seguridad social. Yo lo tengo aquí por si acaso. Dice aquí que debe de haber cotizado durante los últimos 12 meses, que el subsidio se otorga a partir del cuarto día. Esto es muy importante que usted lo sepa. A partir del cuarto día de la discapacidad. Es decir, a un empleado que lo incapaciten por 3 días, deje esa incapacidad en el récord del empleado. Eso no lo suba porque va a perder su tiempo, porque no le van a reembolsar nada. Entonces, algo que usted tiene que saber, que hay un límite de 26 semanas. Las personas que hayan tomado el curso de seguridad social saben esto. 26 semanas consecutivas para usted registrar el subsidio de enfermedad común. El empleado para una enfermedad común, por ejemplo, si no ha reportado, tiene todavía hasta 60 días calendario para reportarlo. Es decir, está trabajando, no fue, informó que estaba incapacitado, pero no ha llevado la documentación. Entonces, tiene hasta 60 días y todavía en 60 días puede hacerse ese reclamo. Y aquí hay una serie de pasos que son los que vamos a mostrarle de lo que debe de hacer. El trabajador informa al empleador de la condición de salud. Es decir, estoy incapacitada, yo debo informar y llamar por teléfono. Entonces, el empleador emitirá a través del SUR, o sea, de la plataforma de TSS, creo que hasta ahí podemos llegar. Emite un formulario solicitud de subsidio y lo llena con las generales del empleado que notificó que está incapacitado. Entonces, eso es un formulario que se genera en la página de la TCS y se lo va a entregar al empleado. ¿Para qué? Para que el empleado se lo lleve al médico y el médico lo llene, diga todo lo que tenía. El médico sabe ya lo que va a llenar. Entonces, cuando ese formulario llegue para atrás, usted vuelve y entra a la página de la TCS con los datos de ese empleado y va a poner exactamente lo que el médico llenó en ese formulario. Usted coge ese formulario, lo escanea, completa todos los datos en la plataforma y lo escanea y lo sube y lo carga. Entonces, eso es. Entonces, dice aquí que emite a través de la TCS la solicitud del subsidio y lo entrega al afiliado para que el médico lo llene. El trabajador entregará al empleador el original del formulario solicitud de subsidio. Es decir, cuando él venga de allá para acá, el empleado, él tiene que traerme ese formulario en original, completado por el médico. El empleador registra en la plataforma de TCS, que es el SUI, y remitirá por vía electrónica, escaneado. En caso que el empleador no tenga la posibilidad de escanear el formulario, puede remitirlo a través del SUR o puede enviarlo por fax o también puede llevarlo físicamente a la oficina de la CISALRIL. Que la CISALRIL es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Ustedes saben que el monto del subsidio, ya esto no tiene que ver con TCS en sí, pero usted tiene que saberlo para cuando usted revise esos montos, eso es lo que le van a dar, que es un 60% del salario promedio de los últimos 6 meses que tuvo ese empleado. Si tiene atención hospitalaria, hay empleados que están internos y después le dan una incapacidad, usted llena todo eso en la plataforma. Entonces, por atención hospitalaria, o sea, que estuvo interno, tiene un derecho a 40% del salario de los últimos 6 meses. En ambos casos, el salario cotizable para el cálculo no excederá el tope de salario mínimo, que para fines de seguridad, de seguro familiar de salud, son 10 salarios mínimos, es decir, 10 por 13.482. Son unos 134,000 y pico de pesos, el tope. La misma licencia puede tener ambas condiciones, lo que le decía.
el internamiento y la ambulatoria, pero se procesan con su título. En la misma página de la TSS sale el título. Y después que usted inició un formulario y que vuelve a retomarlo, le va indicando cuál es el próximo paso, que qué es lo que usted debe de llenar. Entonces, ese subsidio lo va a recibir el empleador. ¿Dónde lo va a recibir? En la cuenta bancaria que hablamos el primer día. Que no vaya a ser que pongan una cuenta personal en la cuenta bancaria o en la factura. ¿Cuál es la factura? La que yo le mostré hace un rato cuando generamos la plantilla de autodeterminación. En esa factura va a aparecer el crédito. Cuando usted analice su archivo de Excel, usted va a saber a qué empleado corresponde ese crédito. Entonces, una vez usted tenga ya el crédito, usted puede proceder a pagarle al empleado o a reembolsarle más bien. Ya eso, si la empresa lo paga antes y todo, ya eso es política de la empresa. Se calcularán los periodos de pago basado en el mes calendario para el reembolso al empleador. Se notifica al empleador el monto provisional a reembolsar y los periodos. O sea, cuando estemos en el tema de las consultas, ahí le vamos a mostrar por dónde se buscan. Y luego se procede a realizar el desembolso, lo que le acabo de decir, mediante crédito a la notificación de pago. La notificación de pago, o NP, es la factura que le mostré ahorita. O puede ser en la cuenta bancaria. Entonces, discapacidad temporal y pluriempleo, esto lo que quiere decir es que usted tiene que darle seguimiento cuando sean una discapacidad común, por enfermedad común, que sea temporal, o sea que tiene 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, hasta 26 semanas. Y el pluriempleo quiere decir que, mírenlo aquí, hasta 26 semanas, el pluriempleo, que si usted trabaja aquí, trabaja allí, usted debe de seleccionar uno de los dos para que reporte a la TCS. Y ese es donde usted tenga el mayor salario. Entonces, estos son los pasos. Se lo voy a enseñar aquí, luego me voy a la plataforma. El subsidio por enfermedad común, dándole a novedades del Seguro Familiar de Salud. Registro inicial del padecimiento. ¿Por qué registro inicial? Porque usted va a generar un formulario que el médico debe completar. Entonces usted viene, pone la cédula del empleado y dice el registro inicial para poder sacar ese formulario. Mírenlo aquí, salen los datos y dice confirmación del registro. Formulario generado exitosamente. ¿Cuál es el formulario? Este. Digo, este no es otro, se lo voy a enseñar. Este lo pegué por error ahí. Entonces, una vez está el formulario, usted lo imprime y se lo entrega al trabajador. Vuelvo y le digo, el trabajador lo lleva al médico y luego trae el original. Cuando él trae el original, usted busca, entrando igual al Seguro Familiar de Salud, al subsidio por enfermedad común, con el número de cédula y continúa aquello que usted había iniciado. En eso pueden transcurrir que 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana. Usted sabe, al tiempo que el empleado le lleve. Entonces dice, completar el padecimiento. Entonces, usted viene, todo lo que el médico puso en ese formulario, usted debe de copiarlo tal cual. Mírenlo aquí. Es de qué nómina es, de que si fue hospitalaria, si fue ambulatoria. Mírenlo ahí. Si fue ambulatoria o si fue hospitalaria o si fueron ambas. La cédula del médico tratante la tiene en el formulario. Datos de la PSS. La PSS es el centro donde estuvo interno o donde recibió atención médica. Y sigue que el S4, todos los datos, señores, que están en el formulario se completan. El formulario también está en la plataforma. El teléfono del consultorio,
datos de la licencia, enfermedad común, accidente no laboral o discapacidad por embarazo. Entonces usted pone enfermedad común, si es enfermedad común, y si es accidente no laboral, como yo le dije que no son en el trayecto ni son dentro del trabajo. Todos estos datos que están aquí, que usted va a llenar, el médico ya lo llenó, no se preocupe. Usted no tiene que saber qué es lo que va a poner ahí, ya el médico le llenó eso. Y eso mismo es un vaciado que usted va a hacer. Es más el retrabajo que usted tiene que hacer. Cuando usted termina, le pulsa registrar. Fíjense aquí que si es ambulatorio o es hospitalario. Si es solamente ambulatorio, o sea que no estuvo interno. Luego le da registrar y seguimos con la carga del archivo. Usted sigue aquí para cargar el archivo. Mírenlo aquí. El registro de la novedad se ha realizado. Para completar, puede proceder a subir el archivo u oprima finalizar para enviarlo por fax. Si usted le da finalizar sin antes cargar el archivo, usted lo va a enviar por fax o físicamente. Ahora, si usted tiene, acuérdense que esa documentación, tanto el formulario como la incapacidad, porque tiene que haber una incapacidad para esto, usted lo va a escanear previamente y lo pone en un lugar en su computadora que usted lo pueda alar. Cuando usted pulse aquí cargar archivo, le sale el browser para que usted elija dónde usted lo colocó. Bien, ¿alguna pregunta? Déjeme ver si esto no se me ha salido. Ya se salió. Sí, profe, disculpe. Sí, adelante. Es por preguntarle, ¿también el formulario se llena, o sea, de igual forma se hace cuando es por maternidad? Yo se lo voy a mostrar Cuando ahora. está embarazada. Ok. Se lo voy a mostrar ahora. Vamos a mostrarle, pero no lo voy a ejecutar. No voy a ejecutar nada. Yo le decía, esta es la plataforma, yo le decía que en novedades, todo lo que yo hice, acuérdense, que ya ese tema lo pasamos. Pero novedades del SFS, Seguro Familiar de Salud. Los dependientes adicionales se registran por aquí. Pero ojo, para todo yo tengo que mandar un código. Pero la página me va diciendo exactamente lo que yo debo hacer. Es simplemente incluirlo y ya. Ahí no hay que hacer gran cosa. Pero yo debo de tomar en cuenta eso. Y por aquí, si el empleado va y le dice, mira, ya yo no quiero tener a mi mamá en el seguro, o mi mamá falleció, lo que sea, usted viene por aquí, le da de baja a ese dependiente adicional. O allá mi hijo está trabajando, ya yo no lo tengo que cubrir. Mi hijo de 23 años, qué sé yo, ya no lo tengo que cubrir, le damos de baja por aquí. Pone la cédula, buscar y ya. Listo, le da actualizar e insertar. Entonces, el subsidio por enfermedad común se hace por aquí. Usted pone la cédula. Vamos a ver si con la mía funciona. Todavía sigue la mía ahí. Entonces, usted le dice registrar padecimiento. Usted dice registrar padecimiento. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a poner la dirección, el teléfono, el celular, el correo electrónico y registrar. Desde que usted le da a registrar, señores, le va a salir el formulario. Y ahí simplemente tendrá que imprimirlo. Y se lo entrega al trabajador para que lo llene el médico. Cuando lo trae de vuelta, usted vuelve aquí mismo al seguro de familiar de salud, al subsidio por enfermedad común, y vuelve y pone la cédula del empleado y le da a buscar. Y ahí va a continuar con el proceso, con la misma pantalla que yo le acabo de mostrar. ¿Alguna pregunta del subsidio de enfermedad común? Para que entonces pasemos al subsidio por maternidad. En la plataforma tienen todo eso que estamos hablando y así. Tienen datos. Entonces, vámonos de nuevo
al PowerPoint que tenemos, porque debo de irlo explicando así, porque no tengo algo para hacerlo en vivo aquí ahora mismo. Imagínense, para registrar una enfermedad tendría que tener algo aquí. Entonces, de estas novedades del seguro familiar, ya completamos la enfermedad común. Ahora nos vamos a, fíjense que una vez usted haga ese subsidio, o sea, que usted lo procese, en la clase del jueves, en la clase del jueves vamos a ver cómo usted le da seguimiento a eso, por dónde le da seguimiento. Porque es cuestión de dar seguimiento. Usted debe dar seguimiento por si no se la aprueban. Si tiene alguna dificultad, no se la van a aprobar. Entonces le dice o usted llama y ahí sigue la investigación. A veces hay que llenar de nuevo el formulario y volvérselo a mandar al médico, etcétera, etcétera, y volverlo a hacer. Entonces, subsidio de maternidad. Este es más o menos un esquema del proceso. Solicita certificación de maternidad al médico. Porque usted puede ir y decir a la empresa a los 3 meses, yo estoy embarazada. Pero hasta que el médico no le dé ese certificado que usted está embarazada, usted no puede hacer nada. Entonces, solicita certificación al médico. Después, esa certificación llega a la empresa. Entonces, vean, esto es la empleada que lo hace. Pero la empleada, después que el médico le llena la certificación, lo trae a la empresa. Y en la empresa va a traer el original. El original de ese documento. Que el médico se quiera quedar con una copia y la trabajadora con otra. O si no, le sacan fotocopia. Pero es en original a la empresa. La empresa accesa a la TCS a través del SUIR y registra la novedad de embarazo. Y la CISALRIL recibe las novedades, las valida y retroalimenta a la TCS. O sea, para decirle que está ok. Porque en la TCS es que se mueve todo lo que es dinero, acuérdense. Entonces, ese fue más o menos un bosquejo. Aquí, cosas para recordar que tiene que ver con el Seguro Familiar de Salud, básicamente, es un régimen contributivo que se le pagan a la trabajadora 14 semanas de salario cotizable. Para recibir ese subsidio, debe estar afiliada a ese régimen contributivo y estar activa en la nómina. Yo no sé por qué se me sale cuando estoy en la presentación. Debe de estar activa en la nómina. Entonces, dice acreditar un periodo de cotización de 8 meses. Es decir, que debe de estar incluida en la seguridad social por lo menos 8 meses. Y esos 8 meses van a estar comprendidos entre los 12 meses anteriores a la fecha del parto. La embarazada, o en el periodo ya de incapacidad, no puede ejecutar ningún trabajo remunerado durante su licencia. Entonces, cuando la trabajadora sea informada del estado de embarazo, solicita al médico. Ya hablamos de eso. Y el médico certifica que la cantidad de semanas, yo le puse también formulario completado, un poquito borrosos, pero completados para que ustedes lo vean en la plataforma. El médico pone cantidad de semanas del embarazo en ese día, la fecha probable del parto, los datos personales de la trabajadora, la identificación del médico, o sea, todos los datos. En el informe de maternidad se declara la persona que recibirá el subsidio en caso de fallecimiento de la trabajadora. Es decir, que ese es un informe de maternidad que el médico lo debe de llenar.
y ahí se especifica por qué en caso de que fallezca la mujer, en este caso, porque la mujer va a estar en la clínica, en el parto. Si la mujer fallece, el médico es la persona, ¿verdad?, que tiene que estar en eso. Se debe de decir quién es esa persona que recibirá el subsidio, porque aunque la mujer fallezca, si el bebé continúa con vida, recibe el subsidio el tutor. Y recibe también la lactancia. El empleador, a través del sistema único, que lo que le llamamos TCS, el SUIT, registra el embarazo con datos del informe de maternidad. O sea, con ese informe, hasta que ese informe no llegue a la empresa, no puede hacer nada, dando así inicio al proceso de formalización de la solicitud. Cuando la trabajadora inicia entonces el descanso de maternidad o de a luz, porque a veces la mujer embarazada inicia antes o a veces espera a dar a luz para irse de licencia. Depende de lo que ocurra primero, el empleador generará el formulario solicitud de subsidio pre y postnatal. Fíjense, para que no se confundan con el informe de maternidad. El informe de maternidad es un formulario que está en línea ahí. Lo deben de tener los médicos, también en la empresa, para que esté para llenar. Entonces, esto es un proceso ya diferente. Ya cuando da a luz, se genera el formulario de solicitudes pre y postnatal a través de la plataforma. Y ese formulario se genera como si fuera el de la enfermedad común, que se imprime. Este también se imprime y se le da a la trabajadora o a la persona representante que tenga la trabajadora, porque la trabajadora no va a poder ser porque está de dio a luz. Entonces, ese formulario se le entrega a la trabajadora o a su representante para que lo lleve al médico. Y el médico es que lo va a completar. Y fíjense que usted lo que va a llenar es todo lo que el médico puso ahí. Lo mismo que de la enfermedad común. Una vez el formulario está completado, la trabajadora lo entregará al empleador. Y este lo registra en el SUIR, o sea, en la TCS. Y lo va a remitir escaneado a la TCS, ese formulario, conjuntamente con la licencia. Lo mismo, si no puede escanearlo, lo manda físicamente o lo manda por fax. Ya nosotros vimos que si usted le da a finalizar, lo va a mandar física o por fax. Si usted le da a cargar, es porque usted va a buscar donde usted lo salvó. Entonces, la CISARRIL autorizará el subsidio de maternidad luego de verificar todas las informaciones suministradas por el empleador y el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley. Entonces, el empleador, oiga bien, el caso diferente al de enfermedad común. En este caso, el empleador tiene la obligación por ley de pagarle a la trabajadora. Y el empleador va pagando y después que va a recibir el subsidio a través de la ANP, de la factura. Pero no debe de la trabajadora que dio a luz quedarse sin salario. Y debe seguir cotizando en la seguridad social. Entonces, esto es diferente porque en la enfermedad común, el empleador recibe el pago y luego lo reembolsa al empleado. Eso es lo que dice la ley. La empresa puede hacerlo de manera diferente, por política. Entonces, la CISARRIL reembolsa al empleador el pago de ese subsidio. Puede ser a través de crédito aplicado en la notificación de pago, que es la que yo le enseñé ahorita cuando generamos la autodeterminación mensual, o en la cuenta bancaria. ¿Ven la importancia de la cuenta bancaria que hablamos el primer día? Sea por el monto mayor al monto del subsidio de sus trabajadores. En caso contrario, lo hará mediante una transferencia de fondos a una cuenta bancaria.
Es decir, lo va a poner en la notificación de pago. Si esa notificación de pago acepta un crédito, es decir, si usted tiene una notificación de pago de 1,000 pesos, por ejemplo, que tiene que pagar de seguridad social, y la maternidad son, vamos a suponer en ese mes, 11,000 pesos, no le puede poner en la notificación de pago. Eso es lo que quiere decir aquí, sino que se lo va a llevar a la cuenta bancaria. Durante la licencia, la trabajadora como el empleador deben seguir cotizando. Eso lo hemos mencionado ya varias veces, con las mismas condiciones. Entonces, vean aquí el proceso. Maternidad y lactancia. Nos vamos al donde dice novedades SFS. Le damos aquí el número de cédula de la trabajadora y registro del embarazo. Usted registra el embarazo y le dice registrar. Cuando usted le dio a registrar, le sale el formulario. Que este es el que tengo pegado en el otro. Debo de cambiarlo. Sale este formulario que dice licencia pre y postnatal. Y eso se le entrega al representante del médico, de la trabajadora, para que se lo lleve al médico. Porque todo esto, señores, es el médico. Usted solamente lo escanea cuando llegue lleno, completado. Entonces, cuando llegue completado, usted vuelve y ingresa la cédula de la trabajadora. Ya el registro usted lo hizo. Ahora va a registrar la licencia. Y fíjense que hay dos procesos. Hay dos procesos. Y tiene la ventaja de reimprimir el formulario, porque a veces se extravían los formularios. Entonces, usted registra la prenatal y después registra la postnatal. Vamos a ver aquí en la prenatal. Igual, el número de cédula de la empleada y va a completar la licencia prenatal. ¿Con qué? Con el formulario que el médico llenó. Todos los datos del médico, todo está en ese formulario. Que la clínica, que el nombre del médico, que el S4, etcétera. Y los datos de la licencia, fíjense aquí, fecha de la licencia, fecha del diagnóstico podría ser la misma. Y el diagnóstico, todo eso está en el formulario. Síntomas, padecimiento, lo que sea, está en el formulario. Y pulsa registrar. Cuando pulsa registrar, entonces, comienza a registrar la licencia postnatal. En 2 pasos se hace. Primero la pre y después la postnatal. Completando los mismos datos que tiene. La fecha de la postnatal. Y miren aquí donde aparece de una vez el reporte de nacimiento. ¿Por qué se hace la prenatal y la postnatal? Porque por ley la mujer embarazada está supuesta a irse, no sé si a los 7 meses y medio, a su casa. Entonces con esa licencia usted registra. Mientras tanto la empleada está en su casa y no ha dado a luz. Entonces por eso es que están divididos los procesos. Pero muchas veces hay que llenarlo todo junto. Usted llena el pre y después el post. En el post, fecha de licencia, fecha del diagnóstico, el diagnóstico y todo. Y de una vez reportamos el nacimiento, porque tiene que llegarle el acta de nacimiento. Hasta que no esté el acta de nacimiento, usted no puede llenar el postnatal. Entonces, el reporte del nacimiento, usted pone aquí la fecha de nacimiento, cantidad de lactantes. Si es un parto múltiple, le van a dar subsidio por tantos personas, bebés hayan nacido. Si nacieron 2, por 2. Si nacieron 3, por 3. Entonces, nombre, primer apellido, segundo apellido, no se ve bien el sexo y registrar. Y ahí usted está registrando el nacimiento conjuntamente con la postnatal. ¿Qué es lo que me queda? Cargar archivos. Si le pulso finalizar, quiere decir, si pulso finalizar, quiere decir que lo voy a mandar físicamente
o por fax. Pero le doy cargar archivos y ahí, como ya yo tengo todo escaneado, mi acta de nacimiento, mi licencia, mi formulario del médico, todo lo tengo escaneado. Y tengo un archivo donde yo busco eso. Cuando yo le digo cargar archivo, me abre el browser y lo busco, y lo halo, y lo cargo. Y una vez cargado, ahí completamos. Vamos a ver el subsidio por la lactancia para que vean las partecitas. Le informa que puede haber pérdida del bebé o el inicio de la licencia, el alumbramiento, todo este proceso. Entonces, el pago en dinero se le da de la lactancia hasta 1 año a las trabajadoras, hasta 1 año, que perciban un salario menor o igual a 3 salarios mínimos nacionales, que son 13.482 por 3. Para trabajadoras que devengan salario cotizable hasta un tope de un salario mínimo, recibe un 33% de su salario. Si devengan 2 salarios mínimos, van a recibir un 12% de su salario. Y si devengan hasta 3 salarios mínimos, o sea, 39,000 y pico de pesos que tenga la trabajadora, solamente por lactancia va a recibir el 6% de 39,000. Entonces, si tiene parto múltiple, lo que dé ese 6% lo multiplica por 2 o por 3. Si la trabajadora tiene más de un empleo, el valor a considerar va a ser el salario cotizable con la sumatoria de los salarios en la seguridad social. Ojo, si usted tiene más de un empleo, pero solamente un empleador le está reportando, usted va a recibir por lo que tiene reportado. Entonces, notifica la novedad, ya ese proceso nosotros lo vimos, que si no tiene la cuenta, entonces, ¿a quién se le paga el subsidio por lactancia? Fíjense, el subsidio de lactancia se le paga directamente a la trabajadora. Se le abre una cuenta en el banco de reservas. Entonces, hasta ahora hemos visto 3 tipos de pago. El de enfermedad común se le paga al empleador, o sea, a la empresa, para que la empresa reembolse. El de maternidad se le paga a la empresa, pero ya la empresa previamente debió haber pagado, a diferencia de enfermedad común, que lo paga cuando recibe. Y el de la lactancia, quien lo recibe es la empleada directamente, a través de una cuenta del banco de reservas. Ya le he dicho, si tiene parto múltiple, se multiplica. Y miren aquí los pasos, lo que hemos hablado en letra. Ahorita vamos a la plataforma. Entonces, yo le doy a subsidio de maternidad y lactancia. Registrar, registro el nacimiento, voy registrando, dependiendo. Solamente le puse una parte porque ya lo habíamos visto. Vamos a presentarle la plataforma. Vamos a ver si no se me ha inhibido. Sí, se inhibió. Ella se va si no la tengo en movimiento, se sale. Entonces, si tienen preguntas, para que vayamos aprovechando, si tienen alguna pregunta. Entonces, fíjense aquí, novedades del Seguro Familiar de Salud. Adelante, Osari, Catherine. Osari. Bueno, yo quiero saber, profesora, ¿qué tiempo tiene una persona para reportar el subsidio por lactancia? ¿Qué tiempo tiene para poderlo reportar? Sí, podríamos decir que hasta ese año puede hacerlo, pero imagínense, una mujer embarazada que dé a luz y que no lleve el acta de nacimiento es porque no está interesada. O hay casos de gente que se acuerdan, mira, un subsidio, yo no lo reclamé, yo no llevé el acta de nacimiento. En la empresa le van
a reclamar el acta de nacimiento. O sea, ¿por qué esperar a un mes? Ni a un mes esperáramos. Pero lo puede hacer. Pero lo puede hacer. Porque a veces los procesos toman tiempo. Si la empleada no tiene una persona que la pueda ayudar fácilmente, cuando usted viene a ver, la empleada va a hacer eso cuando ella pueda, a los 25 días, a comenzar a llevar papeles para aquí, para allá y a eso. Porque hay trabajadoras que no tienen quien le haga todo eso. Entonces, cuando la trabajadora pueda, comienza y hace su proceso. O sea, no hay ningún inconveniente, lo puede hacer. Catherine creo que levantó la mano. Mi pregunta es, ¿me escucha? Sí. Hola. Adelante. Sí, adelante. Mi pregunta es que, por ejemplo, automáticamente una empleada queda embarazada, yo tengo que ponerla en el subsidio de maternidad porque no escuché esa parte. Acuérdate que eso es con el registro de la maternidad. Hay un certificado que se llama certificación, lo tienen en la plataforma también, ese formulario, que es un formulario que está en línea, que el médico lo llena. Hasta que la trabajadora no le lleve ese formulario, usted no puede hacer ningún registro. ¿Alguien más tiene preguntas? Entonces, fíjense aquí, se registra la maternidad, no voy a registrar nada, no voy a procesar nada. Berenice. Sí, profesora. En caso de que una colaboradora haga reporte a tiempo del subsidio de lactancia, o sea, que el niño nació y se registró todo correctamente, y después de un año aún no se ha efectuado el primer pago en el banco, ¿qué es lo que procede? Bueno, investigar. Tiene dos formas de investigar. Puede la trabajadora investigar yendo a la CISARRIL directamente, o si en la empresa la de recursos humanos, de contabilidad, le dan esa gestión a los empleados, ella es la persona indicada para averiguar qué sucedió. Entonces, por eso es importante darle seguimiento a todos esos registros, porque cuando usted viene a ver, si usted no le da seguimiento y ese registro dice que haga de nuevo el formulario, qué sé yo, por decirle algo, y usted no le da seguimiento, ahí le va a dar a usted muchísimo tiempo. Hay que darle seguimiento para ver qué pasa y qué hay que hacer de nuevo. O sea, la TCS ahí le da las instrucciones de qué hacer, porque cada caso sería distinto. Pero si está registrada y no le ha llegado, por alguna razón es. Y hay que darle seguimiento en el registro. Ok, gracias, profesora. A la orden. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, fíjense aquí, que le di a pulsar el subsidio de maternidad, el mismo caso. Cédula del tutor, cédula fecha del diagnóstico, fecha estimada de parto, etcétera, etcétera, y le doy a registrar. Eso yo lo voy a registrar. ¿Ustedes saben con qué? Con el certificado. Si no tengo el certificado, no puedo registrar nada. Después que tenga el certificado, ahí registro y se queda ese registro hecho. Después, cuando va de licencia, retomo el caso, como yo le explicaba, y comienzo, si se fue antes de dar a luz, registro el pre. Entonces, ahí sale otro formulario. Y ese formulario, entonces, el médico debe de completarlo. Cuando el médico completa ese formulario, se trae a la empresa y se escanea. Y se manda conjuntamente, igual todos los pasos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Ajá. El tutor viene siendo la persona, ¿verdad? La que está embarazada.
la persona que está embarazada o acuérdense que si hay una persona, acuérdense que la embarazada yo la tengo con el número de la cédula. El tutor es la persona que si en caso de, vamos a llamarlo así, en caso de un imprevisto, de una situación que falleciera, entonces es la persona que va a estar a cargo para recibir los subsidios. Acuérdense que cuando yo registro aquí, lo primero que yo pongo es la cédula. Con la cédula ya estoy hablando. Ya aquí es la otra persona. Y eso está en el certificado. Acuérdense que es el médico que llena el certificado y el médico que tiene que preguntarle quién es el tutor. Tiene que tenerlo ahí, porque eso lo llena el médico completamente. Entonces, díganme si tienen alguna pregunta. ¿Qué le ha parecido? Esto es todo lo que son novedades en el día de hoy. Hemos tratado todo lo que es novedades de cambio de salario, de ingresos o de salida del trabajador. Y las novedades del Seguro Familiar de Salud que tienen que ver con adicionar un dependiente adicional, o sea, ingresar un dependiente adicional, que les recuerdo que antes de ingresarlo debe de haber un registro en el núcleo de esa persona que vamos a agregar. Porque si no hay, usted va a estar pagando y en la TCS no le van a hacer nada. Entonces debe de estar vinculado al empleado. Después vimos las novedades del seguro del subsidio de enfermedad común. El subsidio de enfermedad común. Vimos todos los detalles, cómo se carga, que el archivo que me genera un formulario, que ese formulario yo lo imprimo, se lo entrego al trabajador, el médico lo llena, luego que el médico lo llena, yo vuelvo y coloco el diagnóstico del médico. Y ya, finalizar, y todo escaneado se manda. Y acuérdense que el subsidio de enfermedad común es un 60% de los últimos 6 meses, si es ambulatorio, y un 40% si es hospitalizado. Y que por 3 días no hay pago, no hay subsidio. O sea, evítese esa llenadera de documentos, que no le van a pagar nada. Y después vimos lo del subsidio de maternidad y lactancia, que son parecidos los procesos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Si no hay preguntas ni hay más comentarios, entonces me resta decirle buenas noches. Nos vemos el jueves en la última sesión. Continúen trabajando en la plataforma. Para cualquier otra duda que ustedes se le pueda surgir, pudiéramos darle seguimiento y contestarle a tiempo. Entonces, nada, nos vemos el jueves y que pasen buenas noches. Bye, bye. Buenas noches.